Muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que vamos a vincular, vamos a realizar en el aspecto de poder desarrollar lo cognitivo en el desarrollo de la investigación. Es importante tomar en cuenta que los aspectos de investigación se deben centrar en un análisis de desarrollo dando solución a los principales objetivos que se tiene trazados. Debemos recordar que hoy en día tenemos la agenda del Programa de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, en el cual debemos cumplir y establecer nuevas condiciones, nuevas metas. En base a ello, los casos clínicos, los casos de estudio, son fortalecidos para poder manifestar, para poder desarrollar la situación de cada uno de nuestras investigaciones. Entonces, para dar inicio, con el permiso de toda la gente, voy a pedir el permiso para poder cortar y poder desarrollar la clase sin una interferencia de la cámara. Eh, Voy a también agradecer a la Sociedad Científica de Medicina, que son los de la SOCME de Potosí, que gracias a ellos vamos desarrollando diferentes trabajos en estos últimos tiempos y poder entender lo que es la magnitud de la investigación. Entonces, en este caso, vamos a verlo lo más concreto posible, los casos de estudio, y para entenderlo debemos tomar en cuenta los aspectos de dispersión, de disgregancia, que son los cualitativos y los cuantitativos. Muchas veces en el caso clínico, en los casos de estudio, generalmente se desarrolla en base a un estudio cualitativo, pero sin embargo, la evidencia científica, el enfoque que nosotros tomamos en un trabajo de investigación, no podemos desconectarnos de lo cuantitativo. La medición es un factor crítico, es un factor principal para el desarrollo de la investigación y poder dar la solución a estos casos. Entonces, para entender y disgregar y poder entender los casos clínicos y poder concretar este enfoque cualitativo y cuantitativo, vamos a poder tomar en escenario el siguiente temario. Vamos a poder ver un poco de la introducción, vamos a poder desarrollar nuestro tema en base a los aspectos cognitivos que se desarrollan en el trabajo de investigación. Vamos a ver el concepto de lo que es un caso de estudio y principalmente nos vamos a meter en materia en los aspectos fundamentales del estudio de los casos clínicos. Vamos a ver los elementos que fortalecen al análisis del desarrollo de un caso clínico. Por lo tanto, también vamos a poder desarrollar una estructura de cómo poder plantear, de cómo poder manifestar nuestros resultados mediante una mediante una estructura metodológica que se desarrolla mediante un artículo científico. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, estamos empezando la atención en algo quali y en algo quanti, que quiere decir que podemos conversar con una persona, la imagen da muchas palabras, de poder desarrollar el análisis de preguntas. En cambio, una taza de café nos puede decir cuánto estamos midiendo, cuánto estamos consumiendo, para la parte cuantitativa. Entonces, para empezar, debemos dar un análisis de qué son los métodos de casos
o casos de estudio. En general, cuando nosotros hablamos de los casos de estudios, debemos tomar en cuenta aspectos principales, aspectos fundamentales. Y en toda investigación siempre debe tener las preguntas el por qué y el cómo. Debe ayudarnos a entender las variantes, las interrogantes que se puedan fundamentar en los eventos pocos conocidos que son estratégicamente para desarrollar un trabajo de investigación. Esto debe ser en un contexto en el cual nosotros afirmamos, desarrollamos nuestra vida cotidiana. Entonces, partimos de algo analógico, partimos de algo fundamental. Ya desde el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, se vienen planteando, ¿no? Tal vez un poco más antes en las ciencias sociales, con el siglo XVIII, ya venían planteándose estos temas de análisis de casos de estudio. Pero específicamente en la medicina, a principios del siglo XIX, ya se han demostrado los casos clínicos con base científica, en base al análisis de una escuela, principalmente la neurológica, que inició con un certamen donde toda la gente asistió, la comunidad, para evidenciar la gravedad de un tema que conlleva este estudio. Entonces, de esa forma se plantea los casos de estudio con criterio bien estructurados para poder desarrollar y llegar a una conclusión. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos de un concepto, de un análisis donde nos pueda establecer un estudio con las herramientas fundamentales que son valiosas, que nos permita a nosotros indagar, demostrar y profundizar una mayor evidencia fortalecida en lo que nos podemos concentrar en un concepto de análisis de un caso especial. Un caso de estudio nos fortalece la evidencia de algo diferente a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que involucra las condiciones del fenómeno en donde nosotros vamos a estudiar. En este caso, los casos clínicos son evidencias que nos permiten fortalecer el aspecto cognitivo en el desarrollo académico. Por lo tanto, este concepto nos enmarca en que es un concepto de que el método de estudio de casos es una herramienta valiosa que permite indagar, a profundizar, ¿no? Su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y se registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Este es el concepto fundamental que se ha disgregado de muchas bibliografías. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el caso de estudio es fundamental para el desarrollo de la investigación. Es un aspecto concreto, diferente y sobre todo valioso para el desarrollo cognitivo de la investigación. Vamos a ver un poco de lo antecedente en base a ese concepto que hemos dado la premisa. Entonces, Freud en el aspecto del desarrollo se produjo un saber, un conocimiento de indagación. El psicoanálisis, que nos permite analizar una entrevista entre un entrevistador y un análisis bien estructurado, que nos permita evidenciar el contexto de los casos en el cual vamos a indagar. Que ese caso tiene que ser diferente, debe ser muy bien relevante, perdón, para poder desarrollar un trabajo cognitivo. Entonces,
Cuando nosotros desarrollamos estos trabajos a partir de Freud, que analiza el psicoanálisis, nos profundizamos en los indicadores. Y estos indicadores que presenta Freud en el aspecto del análisis de la entrevista psicológica o psiquiátrica que se daba en esos tiempos, refería a una operación más de lo que es la observación. Esta observación nos permite a nosotros buscar distintas expresiones del paciente, del sujeto que estamos analizando. Por lo tanto, debemos concretar diferentes aspectos metodológicos, como ser las conductas, los síntomas, los sueños, los problemas asociados a la psicología, a la medicación o al desarrollo del sujeto en la vida diaria. Existen diferentes métodos de observación de acuerdo a criterio del profesional. Entonces, estos métodos lo que nos permite es tomar un análisis concreto de la realidad a partir de una entrevista, a partir de una encuesta, a partir de un desarrollo con criterio y con mediciones, ¿no? Eso nos permite el desarrollo del estudio de caso. Entonces, en un hito que se ha presentado de acuerdo a la documentación que hemos revisado, Seix lo que dice en 1995 confirma que el caso clínico de observación determina patrones valiosos de estudio. ¿Qué quiere decir? Que en concreto los casos de estudio comprenden una acción muy grande en el sistema de poder desarrollar un trabajo fundamentado en casos clínicos, específicamente en casos clínicos de desarrollo, ¿no? Entonces es por eso que se pueda evidenciar que nuestra enseñanza de investigación tiene que ser profunda, debe ser descriptiva, debe ser explicativa, fundamentadamente en aquellos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. Es por eso que Paulo Freire menciona un mensaje, ¿no? Menciona que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Entonces, estos casos de estudios nos ayudan a percibir, nos ayudan a concretar, nos ayudan a profundizar lo que son las investigaciones con una metodología cualitativa, pero también de medición que puede ser la cuantitativa. Entonces, para desarrollar estos aspectos fundamentales, tenemos que tener un desarrollo de criterio cognitivo, holístico principalmente, porque hoy debemos integrar, ser íntegros en el desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, para entender un principal aspecto, debemos presentar un caso con una evidencia, con una referencia y con una estrategia que busca la solución de un problema. Es por eso que nos preguntamos nosotros, ¿para qué sirve lo que estamos desarrollando y cómo lo voy a desarrollar? Estos aspectos nos permiten a nosotros fortalecer las condiciones estructuradas de una metodología en base al caso clínico o al caso de estudio que estamos desarrollando. Debemos tomar en cuenta una planificación estructurada con aspectos de observación en el cual nosotros vamos a entrevistar, ya sea de manera directa o de manera de una encuesta. Eso nos va a permitir a nosotros desarrollar un estudio clínico, un estudio fundamental en el aspecto de profundización de un trabajo de investigación. Entonces, en un encuentro, cuando nosotros tomamos estos aspectos entre paciente y terapia o viceversa, debemos tomar en cuenta un marco referencial, debemos tomar una trascendencia de articulación entre el sujeto que nosotros estamos analizando por el método
clínico que nosotros vamos a desarrollar en las diferentes especialidades, debemos tomar fundamentalmente la expresión, debemos tomar el psicoanálisis, que es una, una ventaja que nosotros vamos a analizar en el caso clínico. ¿Por qué? Porque estos pacientes que nosotros vamos a tener puede sesgar la información cuando nosotros estamos desarrollando el trabajo del caso clínico. Entonces, debemos ser concretos, debemos tener una evidencia de tal manera que al paciente que estamos desarrollando o entrevistando, en este caso, deben ser preguntas formales que nos permitan indagar, profundizar y sobre todo desarrollar este aspecto de esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros necesitamos? Principalmente, necesitamos un sujeto. Entonces, todo sujeto para nosotros es un caso clínico de estudio. ¿Por qué? Porque tenemos diferente fisiología, diferente patología, diferentes condiciones de crecimiento, de desarrollo nutricional. Entonces, cada factor debe ser un trabajo de estudio. ¿Para qué? Para indagar, para profundizar algo que nosotros tenemos en cuestión. Nuestro cerebro manifiesta diferentes aspectos cognitivos de desarrollo. Y ahí es donde nacen las ideas de investigación profundas, articuladas a algo novedoso. El caso clínico, en el segundo paso, es un caso clínico, no es un caso práctico, ojo, ¿sí? No hay que tomarlo en cuenta como un caso práctico. ¿Por qué? Porque el caso clínico es muy diferente al desarrollo de la práctica cognitiva, holística que nosotros estamos presentando. Por lo tanto, debe ser diferente a este caso práctico. No estamos dando una solución, más bien estamos, perdón, no estamos dando interrogantes de posibles alternativas, sino más bien de soluciones concretas y diferentes a los demás. Eso es lo que difiere a un caso clínico de un caso práctico, ¿no? No es la evidencia bíblica, ¿no? El tercer paso nos apunta a dar una singularidad. O sea, lo colectivo que estamos desarrollando en un caso clínico no debe ser igual a lo singular. No podemos confundir esa entrevista global con una entrevista particular de un caso. Por ejemplo, si queremos analizar la hipertensión arterial de las personas, tenemos que tener una estructura bien desarrollada para sacar algo concreto, diferente a los demás. Eso quiere decir que se va a convertir en un caso clínico de estudio siempre y cuando tenga patrones diferentes en el estado de el desarrollo de la entrevista o en el desarrollo del análisis. Eso nos va a permitir a nosotros identificar y dar una diferencia de lo que es lo colectivo a lo singular. Otro aspecto que nos pone en evidencia es también la concepción entre la teoría y la práctica. Hay una concepción en el caso de estudio debe ser constructivo, debe ser evidenciado, debe ser planificado y sobre todo debe tener las diferencias a los demás. Por eso la teoría, cuando se hace un caso de estudio clínico, hay muy poca evidencia y en la parte práctica casi nada. Por eso es que la atención que se tiene en la teoría debe ser profunda en el análisis del caso de estudio clínico y sobre todo la práctica debe tener evidencias cuantitativas que nos permitan fortalecer estos casos
clínicos de estudio. Es evidente que aquí ya manda lo quali y lo quanti, lo cualitativo y lo cuantitativo. Es por eso que nos permite desarrollar una mayor capacidad cognitiva de poder entender el caso clínico, ¿no? Muchas veces confundimos que un caso clínico es muy singular, ¿sí? Sin embargo, buscando la teoría ya está descrita en muchos aspectos. Es por eso que el aspecto fundamental debe tener el sujeto, ¿no? Como una afección, debe tener un principal histórico, debe tener una afección de control de una ficha médica, de una ficha histórica, que ustedes lo denominan como análisis clínico, y por su bibliografía no debe referirse profundamente a los aspectos que se desarrollan. Entonces, en estos puntos que estamos dando como criterios, deben ser fortalecidos en una entrevista y deben ser considerados para poder desarrollar estos criterios o elementos que nos permiten desarrollar un análisis de caso clínico. Finalmente, el trabajo, cuando nosotros pasamos, debe tener la condición de analizar, ¿no?, las críticas constructivas del aspecto en el cual nosotros estamos desarrollando. Entonces, estos singulares nos dan una tarea de afección, nos dan una concreción, un sistema bien estructurado que nos permita a nosotros desarrollar los aspectos de evidencia científica, técnica sobre este caso de estudio. Estos pasos nos van a permitir dar un sistema concreto para poder dar una diferencia en los aspectos cognitivos en los cuales estamos analizando. Bien, entonces, ¿cómo voy a estructurar mi caso de estudio? ¿Cómo desarrollo este? Ya he pasado con las sugerencias que he vivido, ya he analizado al sujeto. Ahora la cuestión es cómo voy a desarrollar ese punto que me parece un poco crítico. Primero, para hacer un análisis nuevamente, debe estar bien estructurado. Nos permite desarrollar el aprendizaje con conocimientos fundamentales en un aspecto constructivo de la investigación. Entonces, este primer aspecto nos ayuda a fortalecer las investigaciones en los aspectos de desarrollo científico de primer nivel. Es algo donde los estudiantes empiezan a desarrollar sus primeras herramientas. Por eso es que los casos clínicos son comunes desarrollar en los pregrados. El segundo aspecto es tener una relación con alguna enfermedad. El caso clínico de que estamos desarrollando nosotros debe estar asociado, debe estar involucrado a un caso profundo de una enfermedad, pero que no sea, como les decía anteriormente, del conjunto, sino tiene que ser particular, tiene que ser singular, de tal manera que esto sea nuevo en una identificación que nos pueda dar un sistema de estudio poco estudiado. Por lo tanto, los especialistas nos dirán cómo poder plantear, cómo poder desarrollar, de acuerdo a la vivencia que hemos desarrollado. En este punto es algo fundamental. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Potosí estamos desarrollados a una medicina o terapia de la altura. No estamos desarrollados a una medicina tropical, por lo tanto, nuestras condiciones o nuestras variables atmosféricas deberían considerarse en un aspecto clínico fundamental y estructural. Son variables que sí inciden en nuestra fisiología. Un tercer aspecto es la valoración
¿sí? La evaluación y la descripción de todo este tratamiento que nosotros estamos desarrollando con el paciente. El paciente debe tener una evidencia con un enfoque novedoso, ¿no? Debe sentirse con un diagnóstico que le está desarrollando el especialista para poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, todo este aspecto nos permite a nosotros desarrollar y fortalecer un análisis no no estructurado o no protocolizado. Por lo tanto, esto debería volverse también en un protocolo de diagnóstico y de tratamiento que nos permita dar solución a las diferentes patologías que se tienen en el ser humano. Y fundamentalmente, nuevamente, la revisión bibliográfica, para que nuestro trabajo esté bien desarrollado, debe haber una revisión exhaustiva de la literatura. Debe tener mucha profundidad. ¿Por qué? Porque estos casos clínicos muchas veces se las escribe en la región, pero no nos estamos dando cuenta que en lugares eh, paralelos también se está desarrollando. Por eso es lo que se habla de lo holístico, lo profundizar al profundizar. Y es ser íntegros en un trabajo de investigación que nos permita el desarrollo de las diferentes patologías o enfermedades que nosotros tengamos en la región. Es un factor predeterminante. Entonces, ¿cómo estructuro a esta solución? ¿Cómo estructuro a partir de esta evidencia que ya la he vivido? ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo planifico? ¿Cómo escribo mi caso de estudio clínico en el desarrollo? De acuerdo a la estructura, nosotros debemos evidenciar. Y para evidenciar, primero debemos organizarnos. Entonces, esto se convierte en un artículo científico y el artículo científico debe tener esta estructura. Un título, un resumen, unas palabras claves, ¿no? Un abstract, un keywords, una introducción, ¿sí? La presentación del caso de estudio que nosotros estamos desarrollando, la discusión y los resultados que se pueda evidenciar y las conclusiones o recomendaciones que se pueda afirmar. Y finalmente, la bibliografía. ¿Qué bibliografía estoy tomando en cuenta? El título, nuevamente, concreto. El resumen no debe pasar las 200 palabras, ¿no? De acuerdo a dónde vas a publicar, en qué journal vas a estructurar, ¿no? Y lo que más nos fundamenta a nosotros es la introducción. Ahí es el estado del arte, el estado de la cuestión. Es sustentar la información en el caso de que nosotros estamos evidenciando. Ese caso clínico o ese caso de estudio que nosotros estamos desarrollando no debe estar escrito. Y si existe, debemos profundizar, debemos tomar variables que nos permitan identificar la particularidad en la región donde estudiamos. Entonces, es algo fundamental la introducción en el trabajo del artículo científico del caso de estudio. En la presentación debe ser muy clara, concisa, debe tener los valores cuantitativos, el sistema de entrevista que se le ha formulado, la estructura que se ha desarrollado, los resultados que se han evidenciado, si tiene alguna imagen, por ejemplo, puede ser radiológica, tomográfica, ¿no? Alguna imaginología que ustedes presenten, debe ser bien desarrollada. Por lo tanto, esto sí se va a convertir en un caso clínico de evidencia trascendental. Si es que yo no coloco en la presentación del caso de estudio, caso clínico, la información pertinente y sobresaliente de este estudio, pues este caso no se considera como una estructura bien definida, ¿no? Es por eso que se debe indagar. Ojo, un caso de estudio no siempre es de una sola persona, sino puede también aglomerar a diferentes personas que están con el mismo síndrome, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta este factor en el cual se determina.
¿no? La discusión de los resultados debe tener el aspecto estadístico, el aspecto de manipulación de variables, tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Entonces, ahí en estos resultados nos permite demostrar la cantidad o la eficiencia que nosotros hemos desarrollado, en este caso clínico o en este caso de estudio. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta las acciones de la presentación de cada punto crítico que nosotros hemos evidenciado en el caso clínico del desarrollo. Entonces, esto debe tener el valor, debe tener el cruce de variables que se tiene para poder dar la reverberancia correspondiente, la relevancia correspondiente para esta situación. Entonces, y una vez que yo tenga este desarrollo, poder dar las conclusiones o recomendaciones que se desarrollen en este aspecto. Y finalmente la bibliografía, ¿no? La bibliografía no debe ser menor a las 15 referencias bibliográficas bien citadas, no mayor a los 2 años que se tiene. Si es un caso que, por ejemplo, se repite, puede llegarse hasta los 5 años, dependiendo de la estructura en la cual nosotros estamos desarrollando. Siempre debemos tomar en cuenta que la revisión bibliográfica debe ser exhaustiva y de manera particularizada y profundizada. Por algo, los diferentes journals, las diferentes revistas de artículos científicos indexadas, nos permiten dar el formato correspondiente a este sistema. Entonces, una vez que yo tenga esta evidencia, ya puedo planificar mi publicación. Por eso, para poder desarrollar, les dejo con un mensaje de Peter que les menciona: si la política es el arte de la posible, la investigación es sin duda el arte de la soluble, ¿no? Entonces, ambas son asuntos de mentalidad inmensamente práctico, ¿no? Entonces, estos aspectos, este mensaje, lo que nos ayuda a entender es poder desarrollar un trabajo de investigación sustentable, con solución pragmática, que nos permite el desarrollo del trabajo de investigación, fortalecer en el sistema en el cual nosotros estamos trabajando. Bueno, tengo que agradecerles infinitamente a, a la colaboración de la SOCEMED. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes para poder desarrollar este trabajo de caso de estudio. Sin embargo, poder ampliar también un poco de información en el cual nosotros estamos desarrollando diferentes objetivos, trabajos que se puedan concretar. Muy agradecido con todos y muchas gracias.